Mi nombre es Leonardo Fossati Ortega, soy coordinador del Espacio para la Memoria, ex Comisaría Quinta de La Plata, en el lugar donde estamos ahora. Aquí también funciona la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, en la ciudad de La Plata. Y este es un espacio muy especial para mí, un lugar muy especial, porque es ni más ni menos que el lugar donde nací, donde estuvieron secuestrados mi mamá y mi papá, donde funcionó este ex centro clandestino de detención, que formaba parte de lo que se denominó Circuito Camps en la última dictadura cívico-militar. De todo esto yo me enteré de grande, no lo supe desde que era chico. Yo me crié con otra familia, con otro nombre, con otro apellido y con otra fecha de nacimiento, básicamente con otra identidad. Mis dudas sobre mi identidad y el proceso que fui desarrollando hasta conocer la verdad fue una etapa de muchos años en mi vida. Me crié con una familia de civiles acá en la ciudad de La Plata que desconocía mi origen. A pesar de eso, me anotaron como hijo propio. Fue una historia a la cual a ellos les comentaron que yo venía de una familia que me había abandonado, de una chica muy joven que había venido a la ciudad de La Plata a estudiar desde el interior y que había quedado embarazada y que no quería tener a su bebé y lo iba a entregar a la casa cuna. De esto se enteran por intermedio de una partera, acá también de la ciudad de La Plata, y que vivía en el barrio donde después yo me crié. Y entonces ellos, en búsqueda de un bebé, porque no podían tener hijos, ante esta situación me van a buscar a la casa de esta partera. Así que ahí me anotan como hijo propio y yo me crié sin conocer la verdad, me crié como hijo propio de esa familia. Pero bueno, ya desde chico diferentes indicios me iban marcando que, o más que indicios, dudas, que al no tener respuesta se iban generando en una duda aún mayor y tenían que ver con cuestiones propias de la infancia, cuando uno empieza a relacionarse con amigos y con las familias de estos amigos, y yo me daba cuenta que los papás de mis amigos eran bastante más jóvenes que los míos. También veía que los hermanos de mis amigos entre sí se parecían bastante, y en mi caso yo tenía una hermana de crianza y no nos parecíamos, ni tampoco con mi familia. También la situación en donde en mi familia había muchas fotos, desde bebés hasta diferentes etapas de nuestra infancia, adolescencia, pero no había ni una sola foto de ninguno de los dos embarazos. Y eso me iba marcando un caminito, que una duda iba llamando a otra duda, porque esto que te comentaba antes, no eran preguntas que nunca tenían una respuesta concreta, más bien cuestiones evasivas. Y después en el colegio secundario, ya por todos estos indicios y algunos más, me daba cuenta que era evidente que yo no era hijo biológico de esta familia, pero también automáticamente formé una idea de que, bueno, si esta familia me había elegido y mi familia biológica me había abandonado, esto sin corroborar ningún tipo de información, sino que es lo que me imaginaba solamente. Ante esta situación decía, bueno, prefiero quedarme con la familia que me eligió y no con la que me abandonó. Así que con esa idea, que nunca había expresado a nadie, pasaron unos años más sin encarar esta situación. Pero yo fui papá muy joven y esta situación cambió mucho mi manera de pensar y de ver todo en general, y en particular el tema de la paternidad. Y ahí me empecé a preguntar de nuevo, bueno, ¿qué le habrá pasado a mi familia biológica que se vio en la situación de no poder tenerme o de entregarme? Que, vuelvo a repetir, todo estaba en mi cabeza. Así que ahí fue que encaré a mi familia, que era hasta ese momento, mi familia donde
me crié durante toda mi vida hasta ese momento y me contaron que efectivamente no era hijo biológico de ellos. Me contaron esta historia de abandono y que me habían ido a buscar a la casa de esta partera que quedaba acá cerca en el barrio. Así que, teniendo en cuenta toda esta información, intenté ubicar a la partera, lamentablemente sin suerte porque ya había fallecido hace unos años, y como no había sido una adopción con todos los medios legales, sino que había sido una apropiación, no tenía de dónde agarrarme para seguir buscando, porque el único nexo con la verdad era esta partera y ya había fallecido. Así que fue por eso que después, por recomendación de una amiga, me acerqué a Abuelas de Plaza de Mayo, teniendo en cuenta que no creía que mi historia podía ser una historia de las familias que buscan dentro de las Abuelas de Plaza de Mayo. Creía esta historia de abandono que me habían contado, pero a la vez había nacido en el año 77, en plena dictadura cívico-militar, en la ciudad de La Plata, que fue una de las ciudades más castigadas del país. Y esta amiga me recomendó: acércate a las abuelas porque han resuelto muchos casos y todos los casos son diferentes. Así que finalmente en el 2004 me acerqué a las abuelas con dudas sobre mi identidad, acá en la filial de La Plata, que no funcionaba donde está ahora, aquí en esta oficina, sino que funcionaba en la Casa Histórica en calle 8, 48 y 49. Y ahí fui con mis dudas, con la documentación que tenía hasta ese momento. Me explicaron cómo son los pasos a seguir, que se inicia una investigación con esa documentación, se entrecruza esa información en las bases de datos de abuelas y luego, llegado el caso, a uno lo invitan a hacerse una pequeña extracción de sangre, que ahora también es más sencillo porque puede ser una muestra de saliva o un pelo, para comparar mis datos genéticos con los datos genéticos de las familias que están buscando, que esos datos están alojados en el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo. Así que finalmente fue en el año 2005 que obtuve esa información y obtuve la verdad sobre mi historia, que a mí no me habían abandonado, sino que había nacido en este lugar, donde estaban mi mamá y mi papá secuestrados. A ellos los secuestran juntos. Mi mamá estaba embarazada de mí de 7 meses, estaban en Quilmes, y en enero del 77, y bueno, les tocó vivir el cautiverio por diferentes testimonios. Mi papá también pasó por el destacamento de Arana, por el Pozo de Arana, y después lo traen acá. Y yo nací en esta maternidad clandestina, donde funcionaba la cocina de la comisaría y donde también nació otra de las nietas restituidas por Abuelas de Plaza de Mayo, el caso de Ana Libertad Barati de la Cuadra. Pero bueno, por este centro clandestino de detención también pasaron al menos 9 mujeres embarazadas, de los cuales 2 nacimientos fueron acá, y el nacimiento de Teresa Laborde fue en el traslado desde la comisaría Quinta al Pozo de Banfield. Así que ella nació en el patrullero, Adriana Calvo, que gracias al testimonio de Adriana se supo mi fecha de nacimiento, que a mí me habían puesto Leonardo, porque ella le ayudó a mamá en el trabajo de parto ahí en la celda, y después la trajeron a mamá acá a la cocina, que fue donde se improvisaba esa maternidad clandestina. Así que, bueno, un poco por ahí viene mi historia. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que eras hijo de desaparecidos? Cuando me contaron la verdad sentí varias emociones juntas. Por un lado, la primera fue de alivio, a pesar de lo contradictorio que suena. De alivio porque yo estaba buscando mi identidad y en ese momento me estaba encontrando con la verdad, que a mí no me habían abandonado. Pero inmediatamente también una sensación de dolor, porque me estaba enterando de que mis papás estaban desaparecidos y con todo lo que eso significa, ¿no? Saber que no me iba a poder encontrar con ellos.
Así que fue una mezcla de muchas emociones juntas. Pero hoy, varios años después, te puedo decir que no me pude encontrar con ellos, pero sí me pude encontrar con mi historia y me pude encontrar con muchos compañeros y compañeras de militancia de ellos, del colegio, de rugby. Mi papá jugaba al rugby acá en La Plata también. Y que gracias a todas estas personas y al resto de mi familia, yo puedo decir que sí los conocí. De alguna manera yo los conocí más allá del poquito tiempo que estuvimos juntos, porque a mí al día siguiente de estar con mi mamá en la celda, entró una de las personas que trabajaban acá, les dijo que el coronel me quería conocer y a partir de ese momento nos separaron para siempre. En Abuelas encontré contención, encontré un camino para la búsqueda. Cuando yo me acerco con dudas sobre mi identidad, me acerco al lugar correcto, porque me recibe gente especializada en el tema, que está acostumbrada y tiene la experiencia a tratar con gente con incertidumbres sobre su identidad. Y me encontré con un lugar que te recibe con mucho amor, más allá del profesionalismo, que también te recibe con mucho profesionalismo, pero a la vez de una manera muy cálida. Y luego de conocer mi identidad y de acercarme a la casa de las abuelas en Capital Federal y conocer a todas las abuelas, bueno, ahí me encontré ni más ni menos que con una casa de abuelas y abuelos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque con un lugar con mucha más contención, un lugar donde uno no tiene que explicar lo que siente o no tiene que explicar por lo que pasó, porque ellas lo vivieron y lo vienen transitando hace mucho tiempo, y en el caso con nietos restituidos, han restituido la identidad de chicos muy chiquitos, así que han acompañado ese crecimiento desde un primer momento. Muchas de las abuelas se transformaron en madres de sus nietos también al restituirles su identidad, al estar desaparecidos sus padres. Así que me encontré en un lugar con mucha contención, con mucho amor, en un lugar abierto a las charlas y un lugar que invitaba a poder empezar a acompañarlas. En mi caso, a modo de agradecimiento, pero también porque me sentía muy cómodo en ese lugar, haciendo lo que hacía. Sentía y siento que es una tarea muy importante la de poder contribuir con la búsqueda de los nietos y las nietas que nos faltan encontrar. Y después empecé a interpretar que también estaba el camino de la justicia y coincidió con la apertura de los juicios, con el fin de las leyes de impunidad y con la apertura de nuevos juicios, así que me sumé a las querellas de abuelas de Plaza de Mayo acá en la ciudad de La Plata, en lo que fue el juicio de Circuito Camps, así que empecé también a transitar la restitución de mi identidad en búsqueda de la justicia a los responsables de la desaparición de mi mamá y de mi papá. El aprendizaje de estos últimos años trabajando con las abuelas es muy grande y tiene que ver con una mirada, sobre todo con una mirada colectiva de la vida, de este país, de la sociedad, y cómo ciertos actos que al principio uno los toma como cuestiones personales que le han afectado a mi familia en particular, los empecé a entender como crímenes que le afectaron a toda una sociedad entera. Del mismo modo que la falta de un nieto o de una nieta, el robo de ese bebé y el robo de su identidad no solamente es un crimen que afecta a esa persona en particular o a esa familia, sino que le afecta a la sociedad entera. Le falta, con esa falta de identidad que tiene esa persona, al país le falta un poquito también restituir su identidad, ¿no? Porque tiene que ver con
con la memoria, la verdad y la justicia, con esa verdad que durante mucho tiempo fue negada, ¿no?, por los medios masivos de comunicación, por el propio Estado en su momento, donde el mismo presidente en aquel momento, Videla, decía, bueno, el desaparecido es eso, es un ente, no está. Y sí estaba desaparecido porque lo desapareció esta última dictadura cívico-militar. Está desaparecido porque fue secuestrado, está desaparecido porque fue torturado y está desaparecido porque fue asesinado y el cuerpo nunca se encontró. Y a eso había que ponerlo en palabras. Y también de ese mismo modo, el acto reparatorio que es que haya justicia sobre eso, que eso no quede en el olvido. También tuve la suerte, dentro de la desgracia, de poder coincidir en esos tiempos, de restituir mi identidad en tiempos de justicia. Así que ahí fue que conocí también este espacio, este lugar que seguía funcionando como una comisaría normal, común y corriente en la ciudad de La Plata, muy cerca del centro de la ciudad, y que en el marco de ese juicio de Circuito Camps, desde la querella que conformamos con Abuelas, solicitamos la desafectación de este lugar y del destacamento de Arana, del Pozo de Arana, porque entendíamos que no podía seguir funcionando como si no hubiese pasado nada. Así que pedimos esa desafectación y la creación de un espacio para la memoria, y finalmente a finales del año 2012 el tribunal en su sentencia insta al Poder Ejecutivo Provincial a la desafectación de estos dos lugares. Así que ahí empezamos a trabajar muy duro en que se pueda cumplir esa desafectación, que fue teniendo diferentes pasos, diferentes avances. Esta sentencia fue en diciembre del 2012. Nosotros recién en el año 2013 tuvimos una primera señalización en la puerta de la comisaría para que dé cuenta que esto fue un centro clandestino de detención. Luego una desafectación parcial en el año 2014-2015, y finalmente en el 2015 tuvimos el apoyo del Estado provincial para la desafectación total, que se terminó dando en el año 2018 recién. Así que recién en el año 2019 empezamos a trabajar propiamente dicho en el espacio para la memoria. Todavía falta una etapa de restauración del edificio. Estar habitando este espacio con todas las actividades que acá se desarrollan, actividades educativas, propuestas pedagógicas para los colegios secundarios con visitas guiadas, propuestas culturales también en el espacio, en el auditorio anexo, donde se desarrollan obras de teatro, cursos, talleres, recitales de música, presentaciones de libros. Bueno, es resignificar este lugar, es darle valor a este lugar, es recordar en cada una de estas actividades cómo fue el funcionamiento del centro clandestino de detención. Y también es un acto reparatorio para las familias, para los sobrevivientes que dieron testimonios, que no quede este lugar en el olvido, sino que sea un lugar para la memoria, un espacio para la memoria donde todos los días se mantiene viva esa memoria de los compañeros y las compañeras que pasaron por acá. Así que para mí es un gran logro, es algo muy importante en mi vida, de lo cual estoy orgulloso, y que hayamos podido impulsarlo desde Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo me imagino la lucha de Abuelas de acá en adelante, en un futuro no muy lejano? Bueno, hoy Abuelas, ya desde hace muchos años, viene trabajando con varios equipos técnicos de profesionales que contribuyen a esa tarea en investigación, en presentación espontánea, en el área jurídica, en el área de ayuda psicológica, con prensa y difusión, con los espacios para la memoria. Es una organización no gubernamental de más de 100 personas que también está en varias provincias del país, tiene diferentes filiales. Lamentablemente, por una cuestión lógica y etaria, ya quedan muy pocas abuelas en actividad. Así que imagino que
en un futuro, ojalá sea bien lejano, cuando ya no estén más las abuelas, ellas mismas lo dicen. Hoy la comisión directiva de la institución es conformada mayoritariamente por familiares, por nietos y por nietas restituidas por las abuelas. Ya lamentablemente somos más nietos y nietas que abuelas, y ellas mismas lo dicen que, digamos, somos la continuidad de esa tarea, pero que hasta, esto siempre lo dice Estela, hasta que esté una abuela, manda una abuela, que lo dice siempre con mucho humor, pero es cierto, son ellas las que marcan el camino, y por supuesto que nosotros las respetamos y las admiramos, e intentamos estar a la altura para continuar ese camino y esa búsqueda, porque quedan entre 300 y 400 nietos todavía viviendo con una identidad falseada. Y hoy no solamente es nuestra generación la que restituye su identidad, sino que con cada nueva restitución nuestras familias también lo hacen, así que ya hay una nueva generación que es la que nos sigue a nosotros, que es la generación de los bisnietos, y que también restituyen su identidad. Así que es una tarea muy importante la que se realiza, y también por supuesto que continúan los juicios aún al día de hoy, así que estamos en ese camino de memoria, de verdad y de justicia. Por supuesto también en Argentina y en el resto del mundo, porque las abuelas son convocadas en el resto del mundo también. A aquella persona que duda sobre su identidad le diría que no dude un minuto más en acercarse a las abuelas de Plaza de Mayo, que lo vamos a recibir, o las vamos a recibir con el mismo cariño que me recibieron a mí, las abuelas, con todo el profesionalismo. Es una búsqueda silenciosa, donde se respeta mucho la confidencialidad, donde se respeta muchísimo los tiempos de la persona, y donde también le diría que le hacemos entender que es su derecho, no solamente su derecho, sino el de sus hijos, si es que ya es mamá o ya es papá, justamente en esa situación de vida donde hay una parte de la identidad que se hereda de una generación a otra. Así que también le diría que detrás de esta búsqueda hay familias que llevan 45 años buscando a ese ser querido que fue robado, y que hay muchos abrazos pendientes y que merecen ser dados. Así que acércate si tenés dudas sobre tu identidad, que del otro lado de la puerta te espera muchísimo amor, muchísimo cariño, muchísimos abrazos, y ni más ni menos que tu verdadera identidad biológica.